Y ahora sí, vámonos a nuestra sección de viernes tan esperada, que es la sección de nuestro historiador Joaquín Robles Linares, que siempre trae temas, primeramente, a la moda y seguramente bien completos. Y en este caso no podía ser menos, es la no reelección, el tema de no reelección en México. ¿Qué ha pasado con ese tema? Porque los héroes patrios eran muy buenos para reelegirse, algunos y otros, pues que caray. Bueno, Joaquín, buenas noches. Y ahí platícanos la historia de la no reelección, comenzando con Antonio López de Santana, ¿no? Que se reeligió hasta que se enfadó. No, fíjate que la no reelección, bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos y espero que estén muy bien. Y nada más una pequeño mensaje que me uno a los vecinos de Herrerías. Aquí en Loma Linda también tenemos muchos problemas con la falta de agua. Ojalá y las autoridades pongan atención en esa situación. Y bueno, fíjate que la no reelección también es un tema, pues desde que México es independiente, desde 1821, y que después se redactó la Constitución del 24, para finales de esa década, ya para 1829, pues empezaban los problemas de llegar a la presidencia y buscar la reelección. Y es cuando aparece por primera vez Antonio López de Santana, un personaje muy interesante de la historia mexicana, un hombre que tenía una gran, pero de veras, una gran popularidad. Hay un libro de Enrique Serna, lo recomiendo mucho, que yo creo que el libro tiene el título exacto, le puso El seductor de la patria, para que se den una idea de lo que era López de Santana. Bueno, López de Santana arriba a la presidencia desde esa época. Eh, los grupos empiezan a tener esa especie de dominio territorial y buscaban controlar ciertas porciones y así controlar el país. En ese periodo, desde 1829 hasta 1855, Santana fue el común denominador de la política mexicana. Arribó a la presidencia pues, varias veces, se religió 6 veces, e incluso hay algo que hay que destacar. No, la última presidencia de él sí se considera una dictadura, pero las otras, la realidad es que la gente, los grupos, las personas lo apoyaban y prácticamente lo enaltecían a tal grado que era inminente el arribo de él a la presidencia de la República y además que eclipsara a los otros, porque tenía una gran popularidad. Mira, te voy a platicar nada más una anécdota en este sentido para que veas cómo era. Cuando se desata la guerra de Texas, de entre 1835 y 36, Santana era presidente, toma las fuerzas militares, toma el mando, y lo lógico era salir de la Ciudad de México, embarcarse en Veracruz y desembarcar en lo que hoy es Galveston, en Texas, ¿no? En las costas de Texas. Bueno, Santana no decide eso. Santana decide que antes de tomar el barco había que hacer una gira por el Bajío y el centro del país. Y entonces hace una gira con pues todo el boato y todo el ceremonial de la época, y por donde va pasando, la gente lo va festejando, van haciendo grandes comidas, noches de canto, de ópera, de homenaje al prócer de la patria, mientras los tejanos van avanzando y van dominando Texas, a tal grado que pasan semanas y cuando él toma el barco y llega a Texas, pues prácticamente los tejanos tenían dominado el territorio. Este era el personaje que define la política y que además queda marcado por la reelección, Hilario. O sea, si algo la gente recuerda de él es precisamente las veces que fue ¿Las veces que presidente. religió?
Sí, y además quiero aclarar algo. Hay gente que dice que se religió hasta 11 veces. Puede ser, sí, no lo descarto. La realidad es que fueron 6. Lo que pasa que toman en cuenta muchos periodos cortos donde él llegaba a la presidencia, se retiraba a su hacienda Manga de Clavo, dejaba encargada y luego regresaba. Entonces volvía otra vez a contar como una reelección. Por eso el personaje tiene características, incluso a veces chuscas, como el hecho de hacerle una columna y un homenaje a la pierna que pierde en un combate, y hace una columna en el cementerio de Santa Paula, en la Ciudad de México, con una ceremonia llena de, pues, que parecía emperador, y además con poesías, todo en relación Un a su funeral de pierna. Estado, pues. Funeral de Estado para su pierna, y además con un obelisco gigante. Entonces, este era el Oye, personaje. la otra anécdota de que cuando se independiza, no me acuerdo si San Luis Potosí o Aguascalientes, a petición de una mujer que le dice que se lo pide, y Santana le dice, si me das un beso. La mujer le da el beso, se separa, no sé qué estado, pero en el escudo del estado aparecen unos labios señalando de que su independencia se debió a un beso. Sí, es Aguascalientes. Aguascalientes. Eh, Aguascalientes pertenecía a Zacatecas, y Aguascalientes, si tú lo ves en el mapa, pues prácticamente es una ciudad-estado, Sí. porque es muy chica, es muy chico, y además era una parte de Zacatecas, y efectivamente se cuenta esa anécdota, y además precisamente que fue un capricho de aquellas autoridades y de Santana para tener un estado pues que es muy chiquito en medio de la República. Y la, y, Este era el personaje. y la, y Este la- era el y- personaje. y la dama debe haber sido de buenos bigotes, porque digo, para que le concediera. Así es. Entonces, el personaje de Santana fue quizá lo que marcó esa parte del medio siglo del XIX, con sus reelecciones, con su personalidad. Y hay algo que todavía lo tenemos. Por ejemplo, el himno nacional, Hilario, Ah, es sí, creación del gobierno de Santana. así es. Y muchas de las cuestiones que tienen que ver con la política mexicana y los dichos, y muchos tienen que ver precisamente con el personaje y su periodo y sus reelecciones. Entonces, eso queda marcado. Sin embargo, en esta eh, relación tan complicada entre la presidencia y las elecciones, bueno, llega la Constitución del 57. Ya Santana está fuera del gobierno, ya empieza el conflicto entre los liberales y los conservadores por la Constitución. La Constitución no negaba la reelección, y es aquí donde vendrá una guerra muy difícil, muy complicada. Después vendrá la intervención francesa y llegará Benito Juárez a la presidencia de la República la primera vez por el hecho de que Comonfort se había dado un autogolpe y termina mal. Entonces Juárez llega porque era presidente de la Suprema Corte de Justicia, y Juárez también se reelige aduciendo las cuestiones tan complicadas que tenía el país. Sin embargo, esto hace que se enemiste con algunos de sus personajes Claro. cercanos, como Tal González Ortega, que llegó un momento en que le disputó la presidencia porque decía González Ortega que a él le tocaba y que él tenía que aspirar. Juárez no lo consiente, y entonces hay una decisión allá adentro, y va creciendo por otro lado la figura de Porfirio Díaz. Ya muerto Juárez, llega Lerdo a la presidencia, y Lerdo, pues, ¿qué crees? También acaricia la posibilidad de Claro. reelegir. Y entonces, lo que pasa es que a Lerdo le aparece Porfirio Díaz, y entonces viene el plan de Tuxtepec en 1876. Y el plan de Tuxtepec básicamente se articulaba en dos sentidos: en el sufragio y la no reelección, porque el sufragio decía que se había convertido en una burla. Y Porfirio Díaz, en ese plan de Tuxtepec, en 1876, esgrime por primera vez la frase, y además la plasma en un documento, que dice que no habrá reelección
ni en las presidencias de la República, Sí. ni en las gubernaturas. Y entonces, esto hace el triunfo del Plan de Tuxtepec, hace que Porfirio Díaz arribe a la presidencia de la República, y en la primera, el primer periodo que él es presidente, cumple con esto. El segundo pone a su compadre Manuel González, pero después... El Mocho, ¿verdad? Así es. Después llegará y se reelegirá sucesivamente con una característica muy interesante. En la época sí tenía oposición, estoy hablando del 19, sí tenía una oposición creciente, Díaz, pero había también intelectuales, había políticos de la época que hablaban del hombre necesario y que era indispensable tenerlo. E incluso Francisco Bulnes explicaba que cuando uno se encuentra un hombre con estas virtudes, dirigiendo a un país y teniendo al mismo tiempo el control político y la sabiduría, pues que era un tesoro que había que conservar. Palabras más, palabras menos, es lo que decía Bulnes. Para poner, para poner en contexto, Joaquín, hay que recordar que en la época que llega Porfirio Díaz, el México de aquel entonces era un México parecido al que estamos viviendo ahora. O sea, caótico y muy violento. Y violento. Entonces, llegó y puso orden. Si en este momento llegara un presidente que pusiera orden, que controlara la violencia, la inseguridad en todo el país y nos pidiera que se reeligiera, todos íbamos a votar por él. Fíjate que eso fue un factor que apoyó precisamente la idea del hombre fuerte, porque organizó la República también. Hay que destacar algo. Díaz fue un gran promotor económico en el país. Tuvo, por ejemplo, te doy una cifra así a números redondos. Juárez dejó 500 kilómetros de vías férreas. Porfirio Díaz dejó 20,000. Sí. O sea, la inversión que Díaz atrajo en puertos, ferrocarriles, empresas, en fin, es notable. Claro, tienes muchos críticos diciendo que eso nada más beneficiaba a las clases pudientes, y tienen algo de razón, porque también descuidó, por ejemplo, la educación. En analfabetismo fue terrible. El problema con la gente menos favorecida también. Pero el país, si tú lo revisas de 1850 a 1900, pues había dado un salto importante. Quizá a Díaz le falló la política, y además había algo que era una especie de frase de la época que había acuñado el licenciado Vallarta, que la usó después otro que quiso reelegirse, pero ya en el siglo XX. Vallarta decía: poca política y mucha administración. Y entonces esta frase cundió en los tecnócratas de la época. Así es. Y bueno, en la poca política también desembocó en que con el tiempo pues no controlaron la sucesión. Bueno, Díaz cae y llega Madero después de escribir un libro, Hilario, que se llamaba La Sucesión de 1910, un libro de 100 ejemplares con un tiraje que había hecho Madero de su bolsa, que no había tenido mayor circulación, pero sin embargo, gracias a Madero, el libro empieza a crecer, y es un libro que demanda eso. Y después Madero, cuando hace giras que lo apresan en Monterrey, lo meten a la cárcel en San Luis, ya en octubre del 10, redacta el Plan de San Luis, y el Plan de San Luis esgrime en una de sus líneas sufragio efectivo, no reelección. Sobre estos dos conceptos, Hilario, se hace la revolución. Y esto quedará plasmado ya en la Constitución del 17, que hace poquito conmemoramos, y que además hace 108 años quedó efectivamente esa frase de Madero dentro del articulado, diciendo que había sufragio universal y masculino, así decía la primera Constitución del 17, y que además no había reelección. Entonces quedó en la Constitución del 17, después de todos estos intentos, la reelección. Sin embargo,
Oye, Pues el general Obregón sí, para vos digo, 1828. déjame decirte, para eso los mexicanos son muy buenos para darle la vuelta a las leyes. Porque Sí, Obregón llega, pero dice, yo no me estoy reeligiendo de manera inmediata, es después de un periodo. sí, y además fíjate que modifican la Constitución. La salida se las da un jurista y el encargado de hacer las modificaciones, que era diputado, era Gonzalo N. Santos. Fíjate, fíjate. Y entonces modifican la Constitución argumentando lo que tú dices. Bueno, es que no me estoy reeligiendo porque no fue en mi periodo, es otro periodo. Y bueno, Obregón muere como presidente Electo. que había ganado las elecciones, había triunfado, no puede asumir por causas de su mismo asesinato, y entonces queda Plutarco Elías Calles, y Plutarco Elías Calles, a pesar de que hubo gente que le dijera que se religiera, y él no cayó en eso, sin embargo, se mantuvo como el tutor de todo el sistema político El mexicano, jefe fue máximo, pues, el jefe máximo. como el jefe máximo de 1928 hasta el 36. Ya para entonces, en 1936, ya que llega Cárdenas, que inventa esta presidencia imperial, que además pues era heredable en cierto sentido, pero no volvías a tener ninguna posibilidad, pues hay personajes como Miguel Alemán, ¿Y el que alemán? explora la posibilidad de reelegirse. Aparentemente tenía gente que le hablaba al oído y le decía que se reeligiera. No lo puede lograr. Hay una gran oposición también y ve muchos riesgos. Después, ya en los años 70, del 70 al 76, Echeverría también explora la posibilidad, Hilario. Sí, así Y es. explora la posibilidad, lo analiza, lo llega a comentar, como era él, ¿no? Así como parábolas o empezaba a deslizar ideas. Se convence que era muy complicado, muy difícil, hubiera entrado en una espiral muy compleja de la política mexicana, iba a entrar a un camino pues muy minado, y luego, después, Salinas también explora esa posibilidad. Incluso Salinas llegó a pensar, Hilario, en que el partido hegemónico, el PRI, había que cambiarle de nombre y ponerle el Partido de la Solidaridad o Partido Solidario, algo similar, porque había un programa muy Así exitoso es. en su época, Así es. Solidaridad, y había hecho uso de esa palabra para su gobierno. Bueno, Salinas se convence o lo convencen que no había posibilidades en ese sentido, termina su presidencia con altos niveles de popularidad hasta que viene el error de diciembre del Y 94 y pa. empieza la debacle de su imagen. Nos queda menos de un Después de minuto. esto, Nos queda menos de un minuto, Joaquín, para cerrar. bueno, ahora viene también la posibilidad de pasar la estafeta en el caso de Fox con la esposa de Fox, que fue una verdadera barbaridad. Esto se complica y ahora, Hilario, meten una ley que aparentemente impide la reelección. Sin embargo, aparece que están poniendo la siembra para los herederos o los vástagos de López Obrador, que Claro, claro, pues. es la realidad. Entonces viene un asunto complejo y vamos a ver si la historia y la política en este sentido caminan juntos y no vaya a ser que venga la reelección indirecta. Cuenta con ello. Gracias, Joaquín, como siempre. Para el domingo, ¿qué ¿No? tenemos? Mande. Para el domingo. El domingo tendremos una columna que hablaremos un poco de lo que es el Poder Judicial y lo que está sucediendo con él. Órale. Gracias, gracias, Joaquín. Nos vemos el próximo viernes. Excelente. Gracias, nos vemos.